también se encuentran a nivel del tórax y por lo tanto tienen sus relaciones con las vísceras que hemos estudiado, ya sea mediastino, ya sea pulmones y bueno, respectivamente con el corazón. Entonces, es de considerar por favor. Bájalo. Bájalo. Entonces, de considerar estas estructuras por sus relaciones vecinas. Aparte de eso, de que más o menos ustedes ya deben tener una idea de lo que es la tráquea, porque la tráquea también se lo estudia a nivel cervical, tiene su porción cervical. Lo mismo el esófago, tiene su porción cervical. Pasado. Entonces vamos a empezar con la tráquea. Ahí. La tráquea pues es un tubo fibrocartilaginoso que comienza a nivel de la laringe y termina en una segmentación, en una división que es la división bronquial. Más o menos se dice que esta tráquea, específicamente, su longitud no se habla, no existe una longitud aproximada de la tráquea, pero sí se dice, se extiende desde el extremo inferior de la laringe hasta su segmentación en los bronquios, que es más o menos a nivel de la quinta vértebra torácica o entre la quinta y sexta vértebra torácica. Hasta ahí se extiende la tráquea para luego dividirse. Este punto que les estoy diciendo de la quinta vértebra torácica es de importancia porque cuando se toman radiografías de tórax y para ver la carina traqueal, ganglios, etcétera, etcétera, se tiene que ver la bifurcación si se encuentra a ese nivel, a nivel de la quinta vértebra torácica o entre la quinta y sexta vértebra torácica. Esta tráquea tiene sus relaciones, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Va a tener relaciones en su cara posterior, relaciones en su parte anterior y sus relaciones laterales. Vamos a empezar a hablar sobre sus relaciones anteriores de esta tráquea. Se dice que anteriormente la tráquea va a estar en relación con el arco aórtico en su parte inferior. Aquí más o menos, aquí lo vamos a dibujar. Así aproximadamente de esta manera. Se va a relacionar con el arco aórtico a este nivel. Aparte de esto, se dice que anteriormente la tráquea se va a relacionar con la división, con la segmentación de las arterias pulmonares. Si nosotros hacemos memoria, pues las arterias pulmonares eran dos, ¿no ve? Uno para el lado derecho y otro para el lado izquierdo. Entonces, anteriormente, ¿con quién se relaciona? Con la división de las arterias pulmonares, el arco de la aorta. Aquí, con lo que ustedes han estudiado arterias, y ya lo saben, aquí había un tronco. ¿Sí? ¿Qué se llama ese tronco? Tronco brachiocefálico, y aquí había otro. ¿Sí? La arteria carótida común izquierda. Por lo tanto, se relaciona con el tronco brachiocefálico, con la arteria carótida común izquierda. En el medio de los dos existe una arteria que no lo nombra Rubier. Cuando ustedes han estudiado arterias de cabeza y cuello, no lo nombra. Pero sí lo nombra Rubier cuando se estudia arterias de tórax, abdomen y demás. Me refiero que en el medio de estos dos troncos existe una arteria inconstante que se llama la arteria tiroidea IMA. Es una arteria que nace entre el tronco brachiocefálico y la arteria carótida. Ahí. Arteria tiroidea IMA. Es una arteria inconstante. Puede haber como no puede haber. Por lo tanto, su cara anterior se va a relacionar con esta arteria
tiroidea. Y, a ver, vamos a recordar. Arco de la aorta, división de la arteria pulmonar, tronco brachiocefálico, arteria carótida común izquierda, arteria tiroidea. Se dice que entre la tráquea y el arco de la aorta se va a encontrar un plexo, que también va a estar relacionado con la tráquea, que es el plexo cardíaco posterior, que se va a encontrar por acá. Plexo cardíaco posterior. ¿Hasta aquí está clara? ¿Alguna duda, pregunta? Seguimos. También se va a relacionar anteriormente la tráquea, pero dirigido hacia el lado derecho, con una vena, que lo voy a pintar de rojo, que se llama la vena cava superior. Se va a relacionar hacia la parte anterior y dirigida hacia la derecha por la vena cava superior. Incluso se dice que la tráquea está separado de la vena cava superior por un espacio, acá, que se llama el espacio de Veraki. Es un espacio que se encuentra entre la tráquea y la vena cava superior, el espacio de Veraki. ¿Por qué es importante? Porque en el medio, en el interior de este espacio se van a encontrar unos ganglios linfáticos, los ganglios paratraqueales, en este espacio de Veraki. Bueno, nada más respecto a, también se va a relacionar, nos estamos olvidando, en su cara anterior, por una vena gruesa aquí, una acá y otra va a venir acá. La unión de estas dos venas forma la vena cava superior. ¿Qué venas van a ser? Así. ¿Ah? Las venas brachiocefálicas, por lo tanto se va a relacionar con la vena brachiocefálica izquierda. Vena brachiocefálica izquierda. Vamos a ver su cara posterior de la tráquea, con quién se va a relacionar. Pásamelo. Su cara posterior de la tráquea, miren, es plana, a diferencia de su cara anterior. Si nosotros hacemos un corte sagital, o perdón, transversal a nivel de la tráquea, se ve así. Esto es anterior, esto es posterior. En su parte anterior la tráquea está conformado por toda la estructura cartilaginosa, pero los cartílagos en la parte posterior son incompletos, no se juntan, no se unen. Por lo tanto, se va a encontrar ocupado por un tejido fibroelástico que se va a relacionar con otra estructura acá en la parte posterior. Así. ¿Qué es? El esófago. Posteriormente la tráquea está relacionado con el esófago. E incluso dicen que entre la tráquea y el esófago existe ese tejido que les decía fibroelástico, que tiene fibras musculares lisas, que se llama el músculo traqueoesofágico. Entre la tráquea y el esófago existe un músculo que se llama el músculo traqueoesofágico. Por lo tanto, ¿con quién se relaciona la tráquea en su parte posterior? Se va a relacionar con la tráquea. La tráquea en su parte posterior se relaciona con el esófago. Entre la tráquea y el esófago existe un músculo que es el músculo traqueoesofágico. Vas a ver. Atrás. Vamos a ver sus caras laterales de la tráquea. Vamos a ver con quiénes se relaciona. Primero, pues, que la tráquea en su extremo superior se va a relacionar con los lóbulos de la glándula tiroides. La glándula tiroides se va a encontrar más o menos a este nivel así. Se va a relacionar con los lóbulos de la glándula tiroides. Primera relación. Segundo, que sus relaciones en el lado derecho van a variar en relación al lado izquierdo. Tiene sus variables. Vamos a ver cuáles son estas famosas variables. Primero, vamos a empezar en el lado izquierdo. En el lado izquierdo se va a relacionar con el arco de la aorta, que va a venir así. Arco de la aorta. Se va a relacionar arteria carótida común, obviamente izquierda.
arteria carótida común izquierda. Se va a relacionar. Aquí va a venir un nervio, el de ustedes. El nervio vago izquierdo. Nervio vago izquierdo. Va a haber otro nervio aquí. El nervio laríngeo recurrente, obviamente del lado izquierdo. Va a venir un tronco linfático. ¿Qué se va a llamar? Tronco torácico. Tronco torácico. Se va a relacionar con la pleura y el pulmón izquierdo. Pleura, pulmón izquierdo. Finalmente se va a relacionar con el mediastino del lado izquierdo, con todos los ganglios mediastínicos del lado izquierdo. Ganglios linfáticos mediastínicos izquierdos. ¿Nos estamos olvidando algo más? Creo que no. Ah, ahí está, ¿ves? La arteria subclavia. Vamos a ver en el lado derecho. En el lado derecho se va a relacionar primero con el arco de la vena ácigos. Arco de la vena ácigos. Primera relación. Arco de la vena ácigos. Segundo, el nervio vago derecho. Nervio vago derecho. Se va a relacionar con un nervio que se va a dirigir hacia el músculo diafragma. Nervio frénico. Se va a relacionar igual con el nervio laríngeo recurrente del lado derecho. Se va a relacionar con los ganglios linfáticos mediastínicos derechos. Ganglios linfáticos mediastínicos derechos. Bien. Estructura de la tráquea. La tráquea, pues, ya lo habíamos dicho al principio, está conformado por varios cartílagos, pero no son cartílagos completos, sino son cartílagos incompletos en su parte posterior libre, unidos estos cartílagos por un tejido fibroso. Un cartílago traqueal está unido con el otro cartílago traqueal a través de un tejido fibroso. En el interior de esta tráquea se va a encontrar una mucosa. La mucosa dicen que es de color rosado en el vivo, color grisáceo en el cadáver, en el muerto. Bueno, no tiene ningún otro detalle en la tráquea. Ahora vamos a ver los bronquios. Esta tráquea hemos dicho que a nivel de la quinta vértebra torácica, entre la quinta y sexta, se va a dividir en dos. Esta división de la tráquea en dos se va a llamar carina traqueal. Este nivel se va a llamar carina traqueal. Es la división de la tráquea en sus dos bronquios principales, el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Se dice que entre los dos bronquios, esta división va a formar un ángulo de más o menos 70 grados aproximadamente, y en el medio de los dos bronquios se va a encontrar un ligamento acá, que se denomina el ligamento interbronquial. Ligamento interbronquial. Los dos bronquios van a formar un ángulo más o menos de 70 grados, en el cual en el medio de los dos se va a encontrar un ligamento, el ligamento interbronquial. Cuando se divide la tráquea en sus dos bronquios, se dice que los bronquios tienen sus diferencias. No es lo mismo el bronquio derecho con el bronquio izquierdo. Se dice que el bronquio derecho va a tener una concavidad, más o menos, aquí no está bien en el dibujo, si nosotros hacemos el esquema específico, dice que es así el bronquio. Este es así. Más o menos. Se dice que el bronquio derecho tiene una concavidad inferior, formado por la presencia cardíaca. El bronquio izquierdo tiene primero una concavidad superior para luego formar una concavidad inferior. Se dice que el bronquio izquierdo tiene más o menos una forma de una letra S alargada, más o menos,
una forma de S larga. Pero lo más importante es que estos dos bronquios tienen tres diferencias fundamentales. ¿Cuál? Primero, el bronquio derecho tiene una dirección rectilínea, recto, miren, casi recto, podríamos decir continuación de la tráquea. El bronquio izquierdo no, el bronquio izquierdo es oblicuo. Primera diferencia. Segunda diferencia, que el bronquio derecho es más corto, el bronquio izquierdo es más largo. Se dice que el bronquio derecho mide 2 centímetros, el bronquio izquierdo mide 5 centímetros. Tercera diferencia, que el bronquio derecho es más ancho, más grueso, el bronquio izquierdo es más delgado, más pequeño. Son las tres diferencias que tienen entre los dos bronquios. Ahora, ¿cuál será la importancia de saber estas diferencias? Pues la importancia radica en la famosa enfermedad, la bronconeumonía. En la mayoría de los casos, las bronconeumonías se depositan en el lado derecho. Podríamos decir un 60-70% de las bronconeumonías están en el lado derecho. ¿Y por qué no en el lado izquierdo? Si igual es pulmón. Primero que cualquier secreción que se encuentre a nivel de la tráquea, cualquier secreción, ¿a dónde va a bajar primero? ¿A la parte recta o a la parte oblicua? A la parte recta, ¿no? En la parte oblicua se puede quedar atrapado a este nivel. En cambio, en la parte recta cae con mucha facilidad. 1. 2. Que el trayecto que va a realizar estas secreciones es corto, 2 centímetros. En el lado izquierdo tiene que bajar 5 centímetros. 3. Que es fácil llegar acá porque es más ancho. Esto es más delgado. Entonces, esas son las diferencias fundamentales para poder explicar el por qué las bronconeumonías con mayor frecuencia se encuentran en el lado derecho y bueno, muy poco en el lado izquierdo. Existe, sí, pero con mayor frecuencia en el lado derecho. Se dice que estos bronquios tienen dos segmentos. Tienen un segmento extrapulmonar y un segmento intrapulmonar. El segmento intrapulmonar, ya lo hemos visto, es toda la segmentación bronquial que corresponde. En cambio, en su parte extrapulmonar no hemos observado nosotros, no hemos observado. Vamos a ver cuáles son las características de estas porciones extrapulmonares. Bueno, en las características extrapulmonares se dice que están relacionados especialmente el bronquio del lado izquierdo con el arco de la aorta. Fundamentalmente por el arco de la aorta. Se dice que el bronquio izquierdo en su parte superior se relaciona con el arco de la aorta. Luego, en la parte inferior y lateral se va a relacionar con la otra parte de la aorta, que se llama la aorta descendente torácico, porque la aorta realiza este trayecto, ¿no? Así viene la aorta. ¿No ve? Esto, arco de la aorta, y esta porción, que es esta, se denomina porción descendente de la aorta torácica. Repito, el bronquio izquierdo en su parte superior se relaciona con el arco de la aorta. Posterior y lateralmente se va a relacionar con la porción descendente de la aorta torácica. Porción descendente de la aorta torácica. Y finalmente se va a relacionar con el nervio vago. Nervio vago. Vamos a ver en el lado derecho. En el lado derecho dice que se van a relacionar con la vena ácigos. Lamentablemente esta vena, pues ustedes no la han conocido, esto se estudia en anatomía 2. Es una vena que recoge la sangre de todos los espacios del tórax. Se llama la vena ácigos. Por lo tanto, esta vena ácigos solamente existe en el lado derecho, no hay en el lado izquierdo, solo hay en el lado derecho. Por lo tanto, se va a relacionar con la vena ácigos. También se va a relacionar con las primeras arterias intercostales, que van a estar así de esta manera. Se va a relacionar también con la primera arteria bronquial, que se va a dirigir hacia los bronquios. Primera arteria bronquial.
Y también se va a relacionar con el nervio vago del lado derecho. Del lado derecho. Bien. ¿Cuáles van a ser las arterias de los bronquios y cuáles las arterias de la tráquea? Se dice que las arterias de los bronquios pues, van a ser las arterias bronquiales. De la tráquea son ramas que le van a dar las arterias esofágicas y son ramas que les van a dar las arterias intercostales, las encargadas de la irrigación de la tráquea. Las venas de la tráquea de los bronquios son satélites de las arterias, van a haber venas bronquiales, lo mismo van a haber venas traqueales que van a terminar a nivel de las venas intercostales. Los nervios, tanto de la tráquea como de los bronquios, están inervados por el plexo pulmonar. Inervados por el plexo pulmonar. Bien. El otro conducto que vamos a estudiar es el esófago. Pásamelo a ver. Hay una imagen donde se ve el esófago. Pasa. Doctor, ¿están inervados por qué? Por el plexo pulmonar. Gracias. Acabó. Salte de esta presentación. Dale. El esófago, la parte que vamos a estudiar, cerrado. Cerrado. Entrate a anatomía 2. La parte que vamos a estudiar del esófago son los últimos 10 centímetros del esófago. Este. Bájalo esto. Ahí está. Esta porción vamos a estudiar del esófago. Los últimos 10 centímetros. Porque esta parte pues ya la han estudiado ustedes cuando me imagino cuando han llevado bueno. Entonces lo único que nos faltaría estudiar es esta parte. Los últimos 10 centímetros del esófago. El esófago es un tubo que se extiende desde la faringe hasta llegar al estómago, a nivel del abdomen. Se dice que el esófago tiene más o menos una longitud de 25 centímetros. Longitud de 25 centímetros. Tiene un diámetro de 2 a 3 centímetros. 2 a 3 centímetros de diámetro tiene el esófago. Longitud, desde la faringe hasta el esófago, 25 milímetros. Diámetro, 2 a 3 centímetros. Se dice que el esófago es un conducto muscular, totalmente muscular. Miren. ¿Cuál es su ubicación? Se encuentra atrás de la tráquea y se encuentra adelante de la columna vertebral. Ahí se va a encontrar. A ver, pasamos una y otra imagen. Pasado, todo eso. Lo que les falta a ustedes en anatomía 2000. Ahí. Aquí está la columna. Esta es la tráquea. ¿Y este? ¿Dónde se encuentra? Adelante de la columna y se encuentra atrás de la tráquea. Ahí se va a encontrar el esófago. Este es el plexo cardíaco. Plexo cardíaco posterior. Aquí está todo el plexo torácico, sus ganglios, entonces es plástico mayor, más abajo es plástico. Vale. Vamos a ver lo más importante pues del esófago, sus relaciones. Se dice que el esófago tiene relaciones cervicales, tiene relaciones torácicas, tiene relaciones diafragmáticas y relaciones abdominales. Pero antes que empecemos a estudiar todas sus relaciones, es bueno saber que este esófago en todo su trayecto no es un tubo recto constante. No es así el esófago. Sino el esófago dice que tiene estrechamientos. Más o menos así es. Así. No es recto el esófago. Tiene sus estrechamientos. Y se habla que tiene 4 estrechamientos. Un primer estrechamiento cricoideo.
cricoideo. Segundo estrechamiento bronquial, porque va a estar en relación con el bronquio izquierdo. Otro estrechamiento aórtico. Y el último estrechamiento diafragmático. 4 estrechamientos tienen todo su trayecto el esófago. Tiene un estrechamiento cricoideo, tiene un estrechamiento aórtico, tiene un estrechamiento bronquial y tiene un estrechamiento diafragmático. 4 estrechamientos tiene en todo su trayecto. Ahora sí, podemos hablar entonces de forma tranquila las relaciones de este pobre esófago. ¿No? Inocente estructura. Vamos a ver. Sus relaciones cervicales. En la relación cervical, pues miren, en la parte anterior del esófago, ¿con quién se va a relacionar? Se va a relacionar, dice, con los lóbulos de la glándula tiroides. ¿Han visto ustedes tiroides? Me han dicho, ¿no ve? ¿No ve? Había el istmo de la tiroides, los lóbulos de la tiroides, el tercer lóbulo que es constante. Se va a relacionar entonces anteriormente con los lóbulos de la glándula tiroides. Posteriormente, atrás, ¿con quién se va a relacionar? ¿Qué es esto? ¿Qué era este blanco? El blanco, no el amarillo. ¿Qué es el blanco? La columna. ¿Por qué dudan? ¿Por qué dudan de sus conocimientos? Es la columna. ¿Con quién se va a relacionar? Con la columna cervical. Pero no está, miren, no está unido totalmente, sino está separado. Se dice que está separado por 3 estructuras entre el esófago y la columna vertebral. ¿Qué estructuras? Aquí vamos a dibujar. Primero, este espacio se va a llamar espacio retrovisceral. Espacio retrovisceral. 2, que la columna, miren, no está al aire libre, está cubierto por esta membrana blanca que se llama la fascia prevertebral. Esto, bueno, aquí estamos haciendo, pero estamos viendo a este nivel. Y finalmente, por debajo de la fascia se encuentran los músculos prevertebrales. ¿Qué músculos? Largo del cuello, largo de la cabeza, el recto anterior, ¿no?, de la cabeza. Todos los músculos que hemos estudiado aquí a nivel del cuello, ¿se acuerdan? Cuando estudiamos los músculos, había el largo del cuello, el largo de la cabeza, etc. Entonces, ¿con quién se relaciona el esófago en su parte posterior? Con la columna. Pero no están unidos totalmente, sino están separados por un espacio, el espacio retrovisceral. De ahí se relaciona con la fascia prevertebral y finalmente por los músculos prevertebrales. El esófago a este nivel va a estar envuelto por una fascia, la fascia peritraqueal. Fascia peritraqueal. Entonces son 4 estructuras con que se relaciona en su parte posterior el esófago. Se relaciona espacio retrovisceral, se relaciona fascia prevertebral, se relaciona músculos prevertebrales y está envuelto por la fascia peritraqueal. Envueltos por la fascia peritraqueal. Bien. También se dice que el esófago, no tanto en su parte anterior, sino anterior y lateralmente, también va a estar relacionado con 2 estructuras nerviosas que van a pasar a este nivel, a ambos lados. 2 estructuras nerviosas. Estas estructuras van a ser los nervios laringios recurrentes, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Lado derecho, lado izquierdo. Los 2 nervios laringios recurrentes. Bueno. Nada más, seguimos. Ahora vamos a ver el esófago torácico. Su relación. El esófago torácico tiene sus relaciones anteriores, tiene sus relaciones posteriores y tiene sus relaciones laterales. Se dice que cuando el esófago entra al tórax, se va a encontrar en el mediastino superior y en el mediastino posterior. Ahí se va a encontrar el esófago. Cuando el esófago ingresa al tórax, va a ingresar a nivel del mediastino superior y